buenas tardes, queridas catequistas de nuestra diócesis. Les saludamos con mucho cariño y pues bueno, vamos a continuar con nuestra formación, ¿verdad? Esta formación para los nuevos itinerarios discipulares. RUAC le hemos titulado porque es el Espíritu Santo quien nos inspira, quien nos anima y quien nos sigue motivando pues a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias por su compromiso con nuestra diócesis, gracias por su amor a la catequesis. Y ya José Luis la semana pasada les pudo explicar un poquito acerca de cómo se compone el itinerario. Ya lo iremos explicando poco a poco, subsidio por subsidio. El día de hoy conoceremos un poquito acerca de la metodología, la pedagogía, ¿verdad?, en la que nos inspiramos. Primero que nada, pues la inspiración siempre viene del Espíritu Santo. Es Él quien nos motiva, quien mueve todo esto. Su mano de Dios ha estado en todo este proceso que hemos estado llevando a cabo. Bien, en el encuentro de catequistas del pasado año, ustedes adquirieron este subsidio. En este subsidio ya les explicábamos lo que José Luis le decía la semana pasada y también lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si tienen su pequeño subsidio en casa, búsquenlo para que durante esa sección podamos nosotros ir descubriendo, también a través de la lectura, y encontrar aquí los diferentes pasos de nuestra metodología. Si no lo tienen, pueden adquirirlo, pedirlo en la casa del DINEC, Cuernavaca, ¿verdad?, allí con Lupita Mondragón, para que ella sea quien se los facilite. Pues vamos a empezar. Yo quiero empezar pues con una oración, para que sea el Señor quien nos inspire, quien nos anime. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites encontrarnos contigo. Nos permites abrirnos a tu amor, experimentar tu gracia que sana, que libera, que acompaña. Te pedimos seas tú quien lleve esta inspiración a buen término, que seas tú quien nos guíe en nuestras mentes y en nuestros corazones y que todo lo que hagamos, pensemos y digamos sea para mayor gloria tuya. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Pues bien, vamos a empezar diciendo que la pedagogía divina es nuestra primera inspiración, es decir, la revelación de Dios, ¿verdad? Cómo Dios se revela progresivamente, y esta revelación pues es la gran obra educativa de Dios. Es allí donde nosotros encontramos cómo Dios va educando el corazón del hombre, cómo Dios lo va formando con sus manos, así como las imágenes que suscita la Sagrada Escritura, ¿verdad? El alfarero y nosotros el barro que nos va formando, que nos va llenando de su amor, que va plasmando sus huellas sobre nosotros. Así es este Dios y esta es la forma en que Él nos va educando en el amor. Lo experimentamos en la propia vida, ¿verdad? Y la plenitud de la revelación está precisamente en Jesucristo, este acontecimiento de la encarnación, cuando Dios mismo decide hacerse uno de nosotros para enseñarnos el camino del amor, enseñarnos a imitar sus obras, a ver a los hermanos con generosidad, con entusiasmo, con alegría. Este es precisamente el misterio del amor de Dios, el misterio de encontrarnos en este misterio de encarnación, de hacerse un Dios pues tan pequeño y al mismo tiempo tan grande, ¿verdad? Decía San Ireneo de León que lo que no es asumido no es redimido. Jesús asume nuestra condición humana para que nos lleve precisamente a la redención, para abrirnos a este amor tan grande que experimentamos, siempre y cuando nos abramos a esta obra del Espíritu, porque eso tiene Dios, que respeta siempre nuestra libertad. Pues es precisamente esta pedagogía de la encarnación la que nos va enseñando, la que nos va animando, la que nos va motivando a vivir de manera cristiana, porque eso es un cristiano. Decía San Gregorio de Niza que a veces erróneamente nos llamamos cristianos, porque un buen cristiano es el que imita a Cristo en sus palabras, en sus obras, en sus pensamientos, en el trato con los demás. Pues nosotros que estamos queriendo ser discípulos de Cristo, nosotros que queremos seguirlo, debemos de tratar de imitar sus obras, de imitar su mirada. Qué bueno sería que de nosotros catequistas se llegara a decir, mira, esta actúa como Jesús. Qué maravilla que los niños encontraran, que los adultos, que los ancianos descubrieran en nosotros esta presencia misericordiosa y amorosa de Dios. Pues esto es precisamente el misterio de la encarnación, esta es la forma en que Jesús educa.
No educa con conceptos teóricos, educa precisamente en el corazón. Y a eso estamos llamados como catequistas, a educar según el modelo de la encarnación, el modelo de Cristo que se hace cercano a nosotros, que experimenta nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Esto es también lo que nosotros debemos de buscar en quienes compartimos la catequesis. Mostrarles a ellos el rostro cercano de Dios, el rostro misericordioso. También otra cosa que hay que tener en cuenta es la pedagogía del encuentro y del diálogo. Ustedes saben que hace poco tiempo salió el nuevo directorio para la catequesis y el nuevo directorio para la catequesis pone de manifiesto algunos puntos que son importantes que tengamos nosotros en cuenta a la hora de dar catecismo. Y uno de ellos es precisamente la pedagogía del encuentro y del diálogo. Allí nosotros descubrimos cómo Dios va derramando su gracia, cómo Dios se va haciendo cercano a nosotros, pero también en este diálogo, porque como ya lo decíamos al principio, Dios siempre respeta nuestra libertad. Esto es lo bello del amor de Dios, que respeta nuestra libertad, que no nos obliga a actuar de cierta forma. Dios, que es todopoderoso, Dios que no hay imposibles para Él, pues miren nuestra libertad allí. Es que Dios es tan generoso y tan lleno de amor que la principal característica de su amor es la libertad. Cuando hay libertad hay amor, y esto es precisamente que se da en el diálogo, ¿sí? No solamente con cuestiones de conceptos, aprender conceptos, enseñar conceptos, sino también de llevar a cabo una experiencia personal con Cristo. No nos serviría de nada que los niños se aprendieran todos los conceptos y no tuvieran un encuentro personal con Cristo. Este es el objetivo principal de la catequesis, que los niños tengan un encuentro personal con Cristo, que los adultos tengan un encuentro personal con Cristo, que los jóvenes tengan un encuentro personal con Cristo. Y por eso la catequesis es precisamente la que va reforzando esto que empieza en el querigma, ¿verdad? Esto que nosotros llamamos el primer anuncio, la catequesis es lo que tiene que hacer, ir reanimando, ir fortaleciendo este primer encuentro, para que no se nos olvide lo principal, que es Cristo quien nos llama, que es Cristo quien nos nutre, que es Cristo quien nos da fortaleza en los momentos de dificultad. Pues vamos a hacer precisamente esta pedagogía en estos subsidios que estamos nosotros pues estudiando y esperamos que pronto pues también estemos practicando, ¿verdad? Otra cosa que también es la pedagogía en acto de fe, ¿sí? Porque la fe no se queda solamente en una confesión, sino en una vivencia. Quien dice que cree en Cristo, quien dice que confiesa su fe en Cristo, tiene que vivir precisamente como Cristo vivió. Dice San Pablo, ¿verdad? Hermanos, tengan los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Y precisamente el acto de la fe se da en estos hechos concretos. No solamente en la confesión, claro que conlleva todo esto, confesar la fe, pero confesar la fe también con obras, ¿sí? Siendo misericordiosos, siendo cercanos. Decía el Papa Francisco en el año de la misericordia, donde hay un cristiano, allí debe de haber misericordia. Donde hay un catequista, allí debe de haber misericordia. Tenemos que sentirnos invitados y motivados a vivir precisamente la misericordia de Dios. Y otra cosa también es la pedagogía guadalupana, ¿sí? Esta pedagogía guadalupana es la que nos va abriendo camino. Nuestra nación es tan cercano a Santa María de Guadalupe, se siente un amor tan bello por ella, ¿verdad? Un amor que se palpa. Por ejemplo, el 12 de diciembre uno ve cómo el pueblo mexicano ama tanto a la Virgen de Guadalupe. Y es que ella nos ha enseñado el camino de la evangelización. Es que ella ha sido la estrella de la evangelización. Y precisamente nosotros por eso tenemos que inspirarnos en su ejemplo, que se hace cercano al indígena, que lo escuche en sus necesidades, en sus dificultades, en sus contrariedades. A eso está llamado también el catequista, a dejarse iluminar por esta pedagogía de la Virgen. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Imagínense que la catequesis pudiera ser de esta forma, una catequesis donde quienes catequizamos se sientan siempre cercanos a Dios, siempre acogidos en el regazo de nuestra madre, a partir de sus necesidades. Es decir, la pedagogía de Guadalupe es siempre mirar también al otro, a nuestro interlocutor, no solamente interesarnos por lo que vamos a decir, lo que vamos a transmitir, o quienes lo transmitimos, o los objetivos que queremos lograr, sino precisamente que en el corazón de quienes
a quienes nos dirigimos, pueda sentir esta presencia misericordiosa y salvadora de Dios. Esa es precisamente la experiencia de Juan Diego. Juan Diego, que se siente tan marginado, a lo mejor tan explotado, y experimenta el amor de Dios por medio de nuestra madre. Por eso el pueblo mexicano es un pueblo que se deja mirar por la mirada de María, una mirada que sana, que libera, que reanima en el encuentro con Dios. Y bueno, de allí pasamos al método. El método es inductivo-deductivo. Partimos de los hechos concretos al misterio revelado, y luego del misterio revelado regresamos a los hechos concretos. Ya el directorio para la catequesis nos sigue animando en esta metodología. Y también el método ya conocido por muchos de nosotros: ver, juzgar, actuar, celebrar. Estos son nuestros pilares y nuestros fundamentos para la metodología que desarrollamos con la guía del Espíritu Santo, que le hemos titulado La Semilla de la Fe. Esto es bien importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, porque en toda la colección de libros se desarrollan estos 7 pasos de la semilla de la fe. Entonces, esos 7 pasos son importantes que ustedes los tengan en cuenta, porque ya de acuerdo a la edad de cada niño se van a llevar estos pasos, pero los pasos van a ser siempre los mismos, estos 7 pasos, ¿sí? Nosotros nos inspiramos precisamente en el texto evangélico de San Marcos. Sí quiero dar lectura a la palabra de Dios porque es de ella de donde se inspira todo nuestro método. Dice el capítulo 4, versículos del 26 al 29 del Evangelio de San Marcos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al final un grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra del Señor. Bien, hermanos y hermanas, pues esta es nuestra inspiración, la inspiración evangélica. Jesús nos inspira y nos motiva a toda nuestra obra, y por eso le hemos titulado La Semilla de la Fe, porque la fe es como esta semillita, y por eso las semillas van a ser los títulos de los temas. En lugar de llamarle temas, hemos querido llamarle semillas. Sí, esta semilla, porque es el tema que se va a sembrar en el corazón del niño. Es la semilla que se va a sembrar en su corazón, que es el campo, que es la tierra que Dios ha elegido. El fruto a cosechar, ese es el objetivo. Miren qué bonito. Si nosotros vamos a sembrar una semilla en el corazón del niño, pues esta semilla esperemos que dé fruto. Y el fruto a cosechar entonces será el objetivo. Y bueno, para hacer todo esto, nosotros vamos a desarrollar, como ya se los había dicho, en 7 pasos las catequesis. Cada uno lleva su forma de ser, cada uno tiene su sentido, con lo que ya explicamos anteriormente. El primer paso es el hijo, ¿sí? Elegir la tierra. Y pues elegir la tierra es mirar hacia alrededor, echarle un vistazo a lo que vemos, a lo que ve el niño. Pues a veces no es una realidad tan generosa ni tan buena, a veces es una realidad un poco espantosa, un poco triste, un poco pues difícil de llevar, pero también hay momentos y hay escenas, ¿verdad?, de alegría, de consuelo, de esperanza. Entonces este primer paso del hijo, elegir la tierra, es precisamente un acontecimiento de la vida. Es descubrir en este acontecimiento cómo Dios me está interpelando, cómo Dios me está llamando desde mi realidad. El niño tiene que percibir que desde lo que vive, desde lo que es, Dios le llama, Dios le interpela. Porque Dios no está aislado de nuestra vida. Dios está en la vida. Dios se ha hecho palabra, Dios se ha hecho historia. Y desde eso que Dios se ha hecho, entonces nos llama a descubrirlo. Por eso es principalmente esto, ¿no? Un acontecimiento de la vida, un poema, alguna canción que nos hable de una realidad que los niños están viviendo. Esto va a ser de acuerdo a la edad de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, en los pequeñitos, pues no podemos hablarles de malas noticias del periódico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar
hacer pequeños guiones con los niños para que de manera con títeres podamos explicarles una historia como fábulas. Esto les va a motivar a los pequeñitos a ir descubriendo cómo Dios se hace presente en las cosas sencillas y cómo Dios nos llama a descubrirlo en la vida propia. Sí, ya con los más grandes entonces sí podremos ilustrar con algunas dificultades que atraviesan en casa. Y esto entonces es el primer paso, el elijo. Es la tierra allí donde vamos a sembrar la semilla. Esta es nuestra tierra, es la tierra de Morelos. En la mayoría del estado se dedican al campo. Y como se dedican al campo, pues quisimos, inspirados por el Espíritu Santo, hacer referencia precisamente a esto, porque la mayoría está familiarizado con este tema. Entonces esta es nuestra tierra, es la tierra del estado de Morelos, con muchos acontecimientos, con sus luces, también con sus oscuridades, pero allí es donde Dios nos llama y es donde el niño tiene que descubrir la presencia de Dios. El segundo paso es el preparo, ¿sí? Hay que preparar la tierra. Si ya vimos esta realidad, si ya se descubrió esta realidad en la que vivimos, ahora hay que preparar esta tierra. ¿Cómo vamos a preparar esta tierra? Precisamente haciendo que el niño se interpele, que el niño se pregunte, que el adolescente diga, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces, una serie de preguntas, una serie de introducción, precisamente para que el niño vaya descubriendo en su tierra, vaya preparando esa tierra para que la semilla pueda ir germinando. Todavía no se siembra la semilla. Vamos en actos preparativos, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que el niño se pregunte. Los niños son inquietos, ustedes trabajan con ellos. Saben que los niños preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Muchos porqués. Y a veces los silenciamos. No está bien, ¿verdad? Porque están descubriendo. Y sobre todo descubrir el misterio, hacerlo vida, es importante para ellos. Entonces, desde allí vamos a preparar esta tierra a través de preguntas, ¿sí? A través de que el niño se cuestione y se interpele. El otro punto también es el siembro. Aquí ya va lo importante. Ahora sí vamos a sembrar la semilla. ¿Quién siembra la semilla? La semilla la siembra Dios. No es cosa nuestra, no es cosa de nadie más que de Dios, es obra de Dios. Dios es quien siembra la semilla. ¿Y cómo Dios nos habla precisamente? Nos habla por medio de su palabra. Entonces tenemos aquí en cuenta que la palabra es quien nos anima, quien nos inspira, pues quien nos interpela también en nuestra vida personal. Entonces, una vez que el niño se ha preguntando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Dios le habla al corazón por medio de su palabra. Entonces, aquí va la cita bíblica. En la mayoría de los libros no tiene el texto para que nosotros motivemos a los niños a usar la Sagrada Escritura, porque cuesta mucho trabajo de repente esto de versículos y capítulos y a veces no lo entendemos muy bien. Entonces, normalmente nada más trae la cita y hay que buscarla en la Sagrada Escritura. Esto también para motivarnos a usar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque les digo, como los libros, muchos de ellos traen ya la cita escrita, entonces pues ya no usamos la Sagrada Escritura, ya ni la cargamos. Pero la Sagrada Escritura es la que nos reanima, es la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Entonces, pues vamos a motivarnos también a leer la Biblia. Este es el tercer paso. Cómo Dios me llama, cómo Dios me habla. El cuarto paso es el alimento. Aquí viene ya nuestro trabajo, motivar con la catequesis. Esto que Dios ha sembrado, nosotros vamos a echarle la mano con las enseñanzas del magisterio de la iglesia, con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes, con el Papa, todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Inspirándonos en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces allí nos vamos a ir motivando a descubrir lo que Dios nos está pidiendo y a leer los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Después viene el quinto paso, que es el cuido, ¿sí? En el cuido aquí va a venir una actividad. Sí, el niño va a hacer alguna actividad de acuerdo igual a su edad. Algunos van a hacer alguna dinámica, algunos, pues los más pequeños tendrán que colorear o hacer algún juego para pequeños, otros podrán hacer ya, si son más grandes, alguna actividad en pro de la comunidad. Es decir, es una actividad, ¿sí? Una actividad que al niño le haga hacer de este aprendizaje un aprendizaje significativo. Esto que ha aprendido no se queda solamente en teoría, sino que es una vivencia
pues que le hace a él sentirse no solamente motivado por una cuestión teórica, sino también una cuestión práctica, motivar al niño a esto, ¿sí? De acuerdo a la edad, y lo hemos visto así, para que los niños se vean siempre motivados a ir a la catequesis. Lo que queremos es que los niños pues se sientan emocionados por ir al catecismo, que no digan, ay, ya llegó el sábado, ya llegó el miércoles, o cuando den la catequesis, no que digan, ya va a ser miércoles, o ya quiero que sea otra vez sábado, para ir a la catequesis y entonces sí, pues tener este encuentro personal. Luego vamos al sexto paso. Hemos hecho ya alguna actividad de acuerdo a la edad del niño, y bueno, el sexto paso es un acto celebrativo. Vamos a hacer este acto celebrativo. Y en este acto celebrativo, en el aprecio, es precisamente que vamos a celebrar nuestra fe, una oración. Dios es el autor, ¿verdad? Y después de que lo hemos escuchado, después de que lo hemos experimentado en nuestra vida, entonces ahora vamos a hablarle. Vamos a dejar que Él nos hable y hablarle de corazón a corazón. Motivados por ustedes, por su testimonio de oración. Sabemos que en Morelos hay catequistas que se dedican mucho a la oración. Y esto es importante que ustedes lo transmitan también a los niños. La oración cercana, la intimidad con Dios, el encontrarse de corazón a corazón, esto va a ser muy, muy importante. Que no se quede solamente en algo aislado, sino que la oración sea siempre parte de la vida del pequeño, parte de la vida del adolescente, parte de la vida de todos. Es importante que la oración sea un estilo de vida también para nosotros. Y el séptimo punto, esto es importante también porque es un compromiso social. ¿Sí? El comparto. El séptimo paso es el comparto. Y es precisamente el compartir lo que yo aquí he vivido. El niño entonces va a hacer un acto para llevar a cabo la catequesis que aquí vivió, que aquí experimentó. Por ejemplo, hay un tema que es acerca de la Virgen María. Entonces está este tema de la Virgen María. Ya fue el niño experimentando la maternidad de María, el amor de María, cómo María le motiva a dar todo, a decir siempre sí al Señor, abrir un corazón, ¿verdad?, a la palabra de Dios, estar dispuestos, dispuestas. Ya lo ha aceptado todo eso, pero ahora tiene que aprender de María, a imitarla en sus obras. Entonces el pequeñito, la pequeñita, el niño, la niña, el adolescente, pues irán entonces motivados a hacer una experiencia también con su familia. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor ayudarle a tu mamá o a alguien de tu casa con los aseos cotidianos. Esto ya es una experiencia que la catequesis no se queda solamente en algo teórico, sino que estamos formando cristianos. Estamos formando cristianos en obras, en palabras, como ya nos inspiraba el directorio para la catequesis de este año, ¿verdad?, del 2020. Inspirarnos precisamente no solamente en confesar la fe como mera doctrina, sino como un acto de fe, algo que se convierte precisamente en obras, en amor. Y estos son los 7 pasos. Nosotros, sobre todo con el compromiso, el último paso, el comparto, estaremos nosotros cosechando el fruto que esperábamos de esta semilla que hemos sembrado. Fíjense ya cómo en esos 7 pasos, el elijo, el preparo, el siembro, el alimento, el cuido, el aprecio y el comparto, es que se va dando esta catequesis y nosotros logramos a partir de estos 7 pasos un encuentro personal. Vamos a llamarle, en lugar de clases, en lugar de reuniones, vamos a llamarle encuentros, porque vamos a encontrarnos con el Dios de la vida, con el Dios del amor. Y a esto estamos llamados y motivados todos, ¿sí?, a vivir esta metodología, no solamente como algo teórico, sino como un encuentro, un camino para llegar a Dios. El método precisamente es esto, ¿verdad? Es un camino que se nos da y es este camino que el Espíritu Santo nos está ofreciendo como iglesia diocesana para saber acompañar a los pequeños y ojalá que en un futuro podamos también ir atendiendo otros sectores de nuestra diócesis, ¿verdad?, en la catequesis, porque la catequesis no se limita solamente a los niños, pues la catequesis es para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todos los sectores de nuestras comunidades. Pues vamos a dejar nuevamente el buzón de preguntas para que ustedes pues nos pongan sus interrogantes, nos digan cuáles son las dudas que tienen, qué dificultades se encuentran, si no entendieron algún paso de la metodología. Allí en el buzón de preguntas nos lo dejan y nosotros lo contestamos para el próximo viernes.
Pues de antemano, muchísimas gracias. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de conocer esta metodología, de experimentar su presencia a través de esto. Yo sí quisiera que nos veamos motivados todos y todas a encontrarnos con este Dios del amor, con el Dios que transforma, con el Dios que invita a servirlo, y que lo hagan con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Este es el deseo, yo creo, de Dios para con nosotros, ¿verdad? El deseo de amarlo y compartir el amor que hemos experimentado. Pues muchas gracias a ustedes, catequistas, por darse el tiempo. Sigan motivando a las demás catequistas, compartan los videos en sus perfiles, para que se vean esto motivado a todas las catequistas de nuestra diócesis. Parece ser que ya tenemos el perfil de la página del DINE Cuernavaca. Hay que darle like a la página, búsquenlo así, DINE Cuernavaca, en Facebook, y denle like a la página, ¿verdad? Allí vamos a estar subiendo todo este material, allí vamos a estar recibiendo sus preguntas, y pues nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Dios les bendiga y muchas gracias.